Buenas tardes a todos y bienvenidos a la última lectura de la Conferencia Internacional de Atena. Hoy estamos hablando con la doctora Chávez y nos va a hablar un poquito de su experiencia como mujer en un campo de eh, ciencias, matemáticas o ingeniería, y también nos va a discutir un poco de cómo han sido su vida y su día a día, cómo siendo su trabajo y el área en la cual trabaja. Muy bien, bueno, pues gracias por la invitación. Precisamente en febrero se conmemora el Día de la Mujer Médica en diferentes partes del mundo, y esto es porque fue ya hace algunos años que gracias a Elizabeth Blackwell era una inglesa, pero en Estados Unidos fue la primera mujer que se graduó como médica. Y bueno, pues se me hizo bien mencionarlo porque bueno, gracias a ella, pues muchas somos ahora médicas, ¿no? Porque abrió el camino para ello. Eh, pues para los que conocen o no México, bueno, yo soy del estado de Veracruz, es un estado más bien costero en gran parte, pero bueno, yo vivo en Jalapa, que no está en la costa, sino es en la capital del estado, más en el centro y hacia la montaña. Jalapa, pues es una ciudad en general, aunque es la capital, es pequeña y se caracteriza por pues que su exportación de café, sus tradiciones. Y bueno, ahí yo fue donde estuve toda mi infancia. Sin embargo, siempre tuve pues la necesidad de salir y literal conocer mundo. Mi papá es doctor y de hecho yo vivía al lado de la Facultad de Medicina, pero pues no, yo quería estudiar fuera de mi estado. Y así fue como decidí aplicar y hacer los exámenes para salir de Jalapa y buscar estudiar medicina en una mejor universidad. Obviamente todas cuando estamos pequeñitas, cuando estamos en la secundaria, pues siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Y la gente te empieza a preguntar, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? La realidad es que yo no tenía muy claro esta respuesta. Sabía lo que no me gustaba, sabía que no era muy buena para matemáticas, sabía que la física y cosas de esas no se me daba. Me gustaban las cosas de sociales, de nutrición, pero en sí lo que me llamaba más eran más de cosas de biológicas, ¿no? Y la verdad es que cuando empecé con lo de medicina o a considerar esa opción fue pensando que era una carrera muy versátil, o sea, que cuando saliera pues podía trabajar en diferentes áreas, no solo viendo pacientes, que en sí es la idea que tenemos todos cuando empezamos la carrera, ¿no? Que eres doctor y que vas a atender pacientes y ya en el camino te vas dando cuenta que es una carrera que tiene muchos campos pues de aplicación y no solo es ver pacientes. Entonces así fue que decidí emigrar a Nuevo León, donde está la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey, y ahí pues estudié medicina. Aquí la carrera son de 6 años y un año de servicio social, que es pues una cuestión ahí que solicita el gobierno para darte ya tu título de médico general. Los retos en la carrera, obviamente, pues es estudiar fuera de tu casa, vivir en residencias, compartir un cuarto pequeñito con alguien que yo no conocía, y así viví varios años hasta que se incorporó mi hermana también a la universidad. Y bueno, toda carrera creo que es demandante, es una carga de estudio mucho mayor a la que vienes teniendo de la secundaria y de la preparatoria. Pero bueno, la verdad es que eso hace que se pase el tiempo muy rápido, y siempre, particularmente en medicina, es más demandante, se cortan las horas de sueño por estudiar. Y sí, yo recuerdo que tenía compañeros que también de Veracruz que habían emigrado a Monterrey para estudiar, y ya luego pues te empiezan a invitar, ¿no? A las reuniones, a las fiestas, y siempre vas diciendo que no la mayor parte de las veces, y hasta te dejan de invitar, ¿no? Porque te la pasabas estudiando. Y ya luego en los últimos años se incorpora pues lo que son las guardias, que ya son prácticas en el hospital, pero que implica estar pues de turno toda la noche, ¿no? Entonces pues también eso limita un poco bastante tu vida social, pero bueno, al final pues es algo necesario para ahora sí lo que vas leyendo en los libros, pues traducirlo y entenderlo ya en el día a día con el paciente. Entonces es una parte bien importante de la formación, lo que son las guardias médicas ya viendo pacientes. Y cuando termino la carrera, pues viene esta otra pregunta. Uno pensaría que, bueno, ya terminé, ya soy doctora, ya soy médico y ya voy a empezar a trabajar. La realidad es que no, porque
pues eso no es suficiente. Se requieren médicos generales, pero obviamente la capacidad de acción y de impacto y de remuneración económica también es algo limitada. Entonces, siempre busca uno hacer algo más allá de haber terminado la carrera en otras áreas, puede ser una maestría, incluso en medicina también, pero aquí se habla mucho de la especialidad, que es ya dedicarte a una rama en específico. Yo la verdad es que toda la carrera de medicina había dicho que iba a ser otorrinolaringólogo y antidoctor, como se conoce en Estados Unidos, porque mi papá es a lo que se dedica. Y la verdad es que yo nunca me había cuestionado hacer otra cosa. En la mayoría de los países se presenta un examen de oposición, es un concurso para poder tú decir, bueno, tener un lugar para poder seguir estudiando una especialidad. Yo lo presenté, apliqué para otorrino, que era una especialidad pues muy competida porque hay pocos lugares. Obtuve un buen lugar, empecé la residencia o la especialidad y no me gustó. Ya la cuestión de cirugías y eso, aunque había hecho prácticas antes, pero ya hacerlo, pues ahora sí de tiempo completo, la verdad es que yo no me sentía feliz, no me gustaba y renuncié. Fue un shock para mi familia y yo también decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Entonces, reevaluando y cuestionándome ahora sí, o sea, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me gusta de todo lo que he visto en estos 6 años de preparación en la carrera? Y yo me acordaba que en el servicio social lo que más me gustaba era atender a los niños, al paciente pediátrico. Y realmente eso fue lo que me llevó a finalmente decidir estudiar pediatría. Pero en el Inter, pues aquí la aplicación para entrar a la residencia es cada año, entonces pues tuve que esperar un año a ver qué hacía yo de mi vida. Y en el Inter empecé a trabajar como asistente con unos gastroenterólogos y ahí una doctora me dijo, ayúdame con trabajos de investigación. Yo nunca había hecho investigación, no sabía de qué trataba, pero fui aprendiendo sobre la marcha y yo lo veía como parte de lo que me pedían que hiciera, ¿no? Que era pues sacar trabajos y publicar y de poquito a poquito fui aprendiendo. La realidad es que después de ese año, pues hice varios trabajos de investigación y ya esto se lleva en medicina, pues buscas dar a conocer lo que, ahora sí que lo que descubriste a mayor o menor escala el impacto que tenga, pero bueno, hay foros para ello de diferentes especialidades y obviamente también pues las revistas. La realidad que aquí algo bien importante que yo aprendí es que para dar a conocer esto, pues siempre se requiere fondos, dinero, y que bueno, al menos en aquella época había instituciones y la universidad tenía un fondo para esto que pocos utilizaban porque pocos hacían investigación y eso me da la oportunidad pues de ir a varios foros académicos en diferentes partes del mundo. Entonces ahí fue que ya también a la par pues decidí entrar a pediatría, que fueron 4 años. Ya dentro de pediatría seguí haciendo trabajos de investigación y llevando los trabajos a diferentes congresos. Después de esto, como parte de todo lo que había estado haciendo en investigación, fue de gastroenterología, porque las personas con las que trabajan eran gastroenterólogos, pues para mí ya fue muy fácil decidir, bueno, le quiero seguir por el área de gastroenterología, hepatología y nutrición infantil. Y así fue como decidí emigrar a Barcelona, España, para estudiar ahí su especialidad, que fueron 3 años. Aquí en España, a diferencia tal vez de otros programas en otros países, aquí aún y siendo extranjero, el gobierno no te paga por estudiar esta su especialidad, uno la tiene que pues solventar económicamente y la manutención. Y bueno, lo que se hacía ahí o lo que hacemos los que nos fuimos ahí es trabajar aparte. Hacíamos guardias de pediatría general para poder solventar los gastos de estudiar su especialidad. Después de este tiempo, pues ya son 2 años, regreso a Monterrey, a la Escuela de Medicina Tecnológica, que fue donde me formé como médico general y como pediatra. Y ahí como traía ya pues los antecedentes de que había hecho investigación antes de entrar a la especialidad y durante el entrenamiento de pediatría, pues empezaron pues a perfilarme como para hacer más cosas de investigación durante los primeros años tras haber terminado la especialidad. De las cosas que también se dieron, ahora sí que mucho
pues por petición de los que eran mis jefes en aquel momento y que fue una grata sorpresa, fue buscar inculcar la investigación clínica a estudiantes de medicina que no son más grandes de lo que ustedes son. O sea, estos son chicos que la mayoría van entrando a la carrera, o sea, recién se habían graduado del high school o de la preparatoria. Y la verdad es que no se necesita saber investigación si quieres hacer cosas al respecto, porque obviamente la investigación no es de una sola persona, sino que es un grupo, un trabajo en equipo. Y bueno, estaban los profesores que mentoreamos a estos alumnos. Todos somos investigadores, realizamos preguntas de investigación todos los días, desde qué me convendrá tomar hoy para comer, que me caiga mejor esto o aquello, no sé, todos tenemos preguntas y muchas ya están contestadas y buscas en la literatura y muchas no. Entonces, esto es lo que buscábamos fomentar, o mi equipo y yo, a los estudiantes, y con gratas sorpresas porque se llevaron trabajos a congresos, se publicaron, y la verdad es que eran estudiantes de medicina, pero también de otras carreras relacionadas al campo de la salud, y pues fue una experiencia muy satisfactoria, y la verdad es que yo nunca hubiera imaginado que estudiantes recién egresados de la preparatoria pudieran llegar a hacer trabajos de investigación y que se publicaron, se ganaron también premios a nivel nacional y fue una buena experiencia. Y es algo que sigo haciendo, pero también a la par pues está la actividad en la consulta clínica, ¿no? Que pues es de lo que más me llena. Yo lo que veo más en mi día a día, pues obviamente son pacientes de recién nacidos hasta los 18 años, la mayoría son bebés, porque son los que tienen, pues por su condición propia de bebé, tienden a tener más problemas gastrointestinales, y también es una época donde la nutrición es crítica y hay muchas dudas de las mamás y papás al respecto. Y bueno, es lo que hago el día a día, pero trato de, o ahora sí, mi lema o mi compromiso es que todo lo que nosotros como equipo en la clínica, y yo particularmente, que lo que recetamos o recomendamos, hasta qué comer, que no, es con evidencia científica detrás. O sea, que no es nada más porque yo creo o lo que sea. O sea, siempre es con una justificación en cuanto a la evidencia científica. Aquí en México, como en otras partes del mundo, pues el problema de obesidad infantil es muy importante, es muy fuerte. La verdad es que hay mucho desconocimiento sobre qué conviene dar de comer a los niños o no. Y bueno, pues es lo que trato yo de cambiar y educar a las familias cuando acuden conmigo, para que pues tengan una buena nutrición los niños desde chiquitos y que eso impacte o va a impactar en su salud a corto y a largo plazo. También de lo que he hecho ya en los últimos años es ver también el impacto que tiene no solo llegar a través de cuando llega el paciente a buscarte a la consulta, en este caso pues las familias y los niños, sino también dar información a la comunidad, porque la verdad es que uno pensaría que hay cosas bien lógicas como no le den refrescos a un bebé, pero no son lógicas para muchas personas. Entonces, he estado también en eso, con educación a la comunidad, en foros que me invitan desde televisión, exposiciones. También como médico buscas hablar sobre algún tema de gastro, de nutrición, a médicos generales o a pediatras que no son gastro. Y también pues es una manera de ir pues compartiendo conocimiento. También pues en el último año, a raíz del COVID, con otro equipo de profesores del tecnológico, abrimos una consultoría en salud escolar. Específicamente nos enfocamos a dar estrategias para la disminución de riesgo de contagio por COVID en los centros educativos. Aquí, lamentablemente, en México, pues estuvieron las escuelas cerradas más de un año, y cuando abrieron, la verdad es que no había una directriz uniforme y sólida para los planteles educativos, tanto públicos como privados. Aquí hay muchas escuelas privadas también. Entonces, fue una manera de que aquí buscamos como equipo ver qué había en cuanto a evidencia científica, publicaciones, estudios que avalaran qué es lo que funcionaba o no para mitigar el riesgo de contagio por COVID en las escuelas, y es algo que empezamos a hacer también en los últimos meses.
Y la verdad es que también fue algo que nunca había experimentado, pero fue una buena experiencia porque ahora sí que al final cada colegio lo veía, se siente como un paciente y ves que una recomendación pues va a impactar en la salud, pues no solo de un niño como lo ves en el consultorio, sino de, aquí son de varios niños y de las familias con los que, pues, con los que viven esos niños. Algo importante que me gustaría pues comentar, que obviamente así como los trabajos de investigación no se hacen solos, pues nada en lo que es la carrera profesional, siempre tenemos desde compañeros que nos apoyan para seguir estudiando y darnos soporte cuando estamos ya bien desesperados o cansados por las cargas académicas o que extrañamos a la familia. También a la hora de conocimiento, de aprendizaje, tenemos siempre mentores y tutores que son pues las que te ayudan y te apoyan a seguir creciendo en lo profesional y son experiencias de vida y también pues les agradezco a todas mis maestras y a mis compañeros de equipo en los diferentes proyectos que he estado, en los que he estado colaborando porque la verdad pues eso siempre suma y siempre ha sido de gran ayuda pues y aquí el mensaje sería pues rodeate de gente que vaya en la misma línea que tú, que sepa más que tú y eso siempre va a ser muy enriquecedor. Entonces, para concluir, en sí, ¿qué hace un doctor o qué hace una médica? No es solo ver pacientes, es lo que yo he aprendido a lo largo de este tiempo, es también el poder educar a la comunidad, también pues formar estudiantes de medicina en los primeros años o incluso cuando estén en el posgrado, también podemos ser maestros, también podemos educar o ser maestros de otros médicos, de otros similares a nosotros. También la importancia de crear el conocimiento a través de la investigación y que realmente no se requiere a veces ni tantos recursos ni tanto conocimiento detrás en cuanto a investigación. Siempre se pueden hacer cosas de investigación si es el deseo. Y también incluso como médico en algunas ocasiones he consultado, he sido consultora de empresas sobre temas de salud. Digo, está el tema de la consultoría de escuelas, pero también empresas de productos de nutrición también a veces me piden ahí algún tipo de asesoría. Entonces, el campo de una doctora pues es muy amplio y si tienen alguna duda o algo, bueno, pues estoy abierta a sus comentarios. Muchísimas gracias. Tengo algunas preguntas. Sí, claro. Sí, muchísimas gracias. La primera es, estoy curiosa de cómo hizo para balancear hacer investigación mientras estar pues, en una carrera médica donde se requiere pues, ver pacientes y estar más metida en la carrera médica. Entonces, eso, ¿cómo logró balancear su tiempo? Mira, yo cuando lo hice, cuando empecé a hacerlo, fue cuando ese año que tuve que renunciar a la residencia y tenía tiempo para hacerlo. Luego, cuando ya estuve como residente, sí, pues implicaba horas extras de trabajo, ¿no? Mientras tal vez otros compañeros terminaban su turno y se iban a su casa a descansar, pues yo sí me quedaba horas extras para sacar los trabajos de investigación, la información adelante. Sí, y te digo, ahorita yo trabajo con estudiantes de pediatría que hacen investigación, pero no son todos, siempre es dos o tres que dan ese extra para lograrlo en cuanto a tiempo. Específicamente con los estudiantes también. Yo vi con el curso, es algo que no mencioné, que podían hacer investigación y trabajos buenos que se llegaron hasta publicar, pero porque lo hacían en el verano y era cuando tenían tiempo. O sea, el alumno estaba full time para poder dedicarse a los proyectos de investigación, que no es lo mismo en el día a día ya cuando están en la carrera. Entonces, definitivamente, aquí sí en la currícula de los programas, sí, pues, lo ideal es que hubiera un tiempo, ahora sí que reservado para investigación, si no de otra forma, pues sí es difícil, pero se puede. ¿Hay manera de comunicar eso con la institución en la cual uno trabaja? Porque sé de algunos casos donde si hay alguien que quiere hacer como un poquito de las dos carreras académicas y médica, si se puede como cortar el tiempo de residencia o hacer un tipo de programa un poquito especial donde algunas horas de la residencia son cortadas. Y en cuando eres estudiante de medicina, al menos aquí en la Escuela de Medicina Tecnológico, sí hay una modalidad para, tal vez te tardes un poquito más en acabar toda la carrera, pero sí puedes dedicarle unos semestres a investigación.
también lo que hacen varios alumnos es de que también si tienen, después de que se gradúan o ya están próximos a graduarse y quieren tener investigación, la experiencia o por currículum, porque esto al final también cuenta mucho cuando vas a pedir desde algún empleo o seguir estudiando otras sus especialidades. También cuando ya casi están por graduarse y que tienen más tiempo, se acercan con nosotros, otros profesores que hacemos investigación, también porque tienen tiempo. Dentro de la residencia la verdad es que es bien complicado y te digo, yo ahora lo veo retrospecto y no sé cómo lo hice y yo lo veo porque tengo estudiantes de residente y pues sí, lo hacen, pero ahora sí quedando un extra y son bien poquitos lo que los logran hacer. Lamentablemente aquí en México la carga de trabajo del residente es mucha, o sea, son guardias cada tercer día, son turnos súper pesados, hay mucha demanda de trabajo en los hospitales públicos donde pues muchos nos formamos, tanto públicos y privados, entonces sí, sí es difícil. En residencia no hay como te dio un espacio para ello, pero sí hay una exigencia. O sea, al final aquí todos los residentes deben tener una tesis para graduarse, que es un proyecto de investigación. Entonces sí es buscarle horas extras a todos los semestres para poder terminarlo, pero bueno, al final se hace. Aquí creo que es algo que cada vez las escuelas están buscando más, dar espacio para lo de la investigación y que la verdad es que no necesitas esperar hasta que te gradúes y hasta que vayas a hacer una maestría o un doctorado para hacerlo. La realidad es que no. Muchísimas gracias. Mi segunda pregunta, y hablo un poquito de esto, pero era la diferente es como cultura y como eso en México, digamos, comparado a un país como España, y como sobre todo la cultura puede hacerlo difícil o pues puede hacerlo diferente en términos de, por ejemplo, compartir la información de nutrición para los niños. Y estaba preguntándome si notó un cambio muy grande entre trabajar con pacientes en Europa comparado a Latinoamérica. Mira, hubo sí dos diferencias grandes. Una en cuanto a cómo es el aprendizaje y el abordaje de tú como estudiante. En Estados Unidos es así y en México también, o sea, es como que te están siempre diciendo tienes que hacer esto y checándote y exámenes y test, ¿no? Sí, es así, ¿no? Allá también. Y aquí igual. En España es bien diferente, ahí es como que confían que tú lo vas a hacer, o sea, que ya estás en cierto nivel de profesional y no te van a estar diciendo ni poniendo exámenes ni nada. O sea, yo no tuve ningún examen en toda la formación de gastroenterología, por ejemplo. O sea, ahora sí que dependía de ti el estudiar y el estar al día a día con lo que tenías que aprender. Es mucho, ahora, no un autoaprendizaje, porque tenía maestros, pero no había una guía como tal. O sea, te decían, pues vas a estar en estos servicios y ahí vas tú aprendiendo. O sea, pero no había exámenes, por ejemplo, ni esa exigencia de que si no, no vas a pasar o no, no, eso no existía. Eso se me hacía muy, pues muy contrastante, ¿no? Y en cuanto a los pacientes, sí, sí en gastroenterología al menos, y creo que en otras áreas de la medicina sí es diferente ciertas enfermedades, por decirlo de alguna forma, de un país a otro. Que bueno, cuando regresé aquí también aprendí muchas cosas que allá no vi, y las de allá pues acá nunca las volví a ver tampoco. Creo que el paciente en general es igual en cuanto que pues siempre es la angustia de los papás, los niños son niños y son transparentes y abiertos, y es lo que me gusta de pediatría en todas partes, ¿no? Entonces creo que en cuanto al tipo de paciente no hubo problema, más bien en el tipo de enfermedades, sí, cuando regresé aquí tuve que aprender pues nuevas cosas. Gracias. Y mi última pregunta era que supe que entonces cambió un poquito de la idea de lo que quería hacer en su carrera. Antes tenía pues un género diferente que era lo que trabajaba su papá y después decidió que le gustaba más la pediatría y la... entonces estaba preguntándome si en términos de sus estudios y yendo en el colegio y todo eso y pues de pronto las oportunidades que hizo fuera de eso, si eso tuvo una influencia en términos de que habían oportunidades que había hecho que estaban más enfocadas en la carrera en la que pensaba que iba a especializarse antes, y si eso pudo ser trasladado a su interés en pediatría o si tuvo que casi
volver a empezar en un sentido, obviamente, pues uno aprende la medicina todo junto, pero sí, eso tuvo que cambiar un poquito como Sí, la estudiaba. verdad es que sí, porque cuando yo me acuerdo que estudiaba, yo decía, bueno, pero es que tal vez no le da bastante importancia a ciertos temas, porque decía, pues yo voy a ser otorrino, o sea, esto no lo voy a necesitar tanto. Y cuando ya decidí que no, y que sí fue una decisión bien difícil porque implicaba pues volver a esperar un año, ¿no? Y luego aparte volver a hacer el examen este, que es una competencia al final y que pues tampoco era garantía que lo fuera a volver a pasar. Eh, pues sí, sí fue complicado, pero yo particularmente cuando estudiaba medicina, sí me gustaba, o sea, sí me gustaba lo que leía, pero muchas cosas no entendía bien y no, yo sentía que no me gustaba lo suficiente. Ese fue mi sentir toda la carrera. Cuando ya me decidí por pediatría y entré, te puedo decir que por primera vez, después de pues 6 años y el servicio y el año este que me tomé de ver qué iba a ser de mi vida, académicamente hablando, cuando entré yo a pediatría es cuando por primera vez después de muchos años o de toda la vida dije, se me da y me gusta y siento ahora sí que nací para esto. Entonces, al final, pues sí fue un año difícil, pero pues aquí el mensaje es, pues si sientes que no es ahí, si tu cuerpo te lo dice, si no te sientes feliz, pues ni le sigas, ¿verdad? Aunque pareciera que era el camino más redituable en cuanto a o más fácil, ¿no? Porque ya tenía pues el antecedente de mi papá, su cartera de pacientes, pues el darle la satisfacción a él, es una carrera económicamente muy redituable. Entonces, pues fue un shock cuando yo dije me salgo, ¿no? Pero al final, pues no me arrepiento porque es bien difícil hacer algo todos los días y que no te guste. O sea, creo que eso va en contra de lo que ahora sí es ser feliz, ¿no? Entonces, siempre el mensaje es eso, pues haz lo que te gusta y lo que harías sin que te pagaran.